Bienvenidos amigos, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y bien sea a través de las ondas radiales o del internet, el propósito es traer un mensaje edificante para los oyentes, un mensaje que nos renueve las promesas de Dios, un mensaje que nos ponga en orden, en balance en nuestras vidas. Y hoy tengo una visita desde Colombia a Nicolás Galeano. Él es pastor asociado en la iglesia wesleyana en Chía, vecino mío, aquí en Bogotá. Bueno, que nos traerá una valiosa y edificante mensaje de parte del Señor. Muchas gracias, Nicolás, por aceptar la invitación. Hola Rosenberg, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y no, para mí es un privilegio poder compartir contigo este espacio y pues con todos los que nos escuchan. Bueno, gracias. Hoy estaremos compartiendo un tema titulado Una generación sin nombre. Él nos va a estar hablando de este proyecto que está en camino, que está en proceso, y yo sé que para todos van a ser nuevas ideas, van a ser un despertar a un nuevo modelo de iglesia. Bueno, Nicolás, comienza a contarnos qué significa esta generación sin nombre, este nuevo modelo de ver la iglesia, ¿no? No se está redescubriendo nada, pero ¿qué es? Así es, sí, nuevo en el sentido de que estuvo como por allá escondido en el cuarto de San Alejo por mucho tiempo. Y cuando hablas de generación sin nombre, pues mucha gente como que se asombra y dice, ¿cómo así que generación sin nombre? Eso suena extraño, suena raro, suena sin identidad. Y a más de a uno le ha generado un mal sabor de boca precisamente por eso. Sin identidad. Pero todo radica precisamente en la historia. Digamos que voy a contar un poquito de dónde surge. Y es que uno de los más grandes regalos que me ha dado el Señor es la oportunidad de poder ir a estudiar a Singapur. ¿Por qué fue un gran regalo y de pronto esta experiencia marcó un poquito más que otras? Es dentro de la estrategia que llevábamos aquí en la iglesia de células de cuidado, pues se dio la oportunidad de ir a estudiar el último módulo de la estrategia allá, que era discipular y administrar iglesias basadas en grupos pequeños. Pues para mí ir a esa cultura, yo nunca había salido tan lejos, nunca, era la primera vez que estaba, nunca había salido de América, nunca había salido de Colombia siquiera, y que Dios permitiera de una forma milagrosa ir hasta allá, pues ya era un suficiente motivo para uno sorprenderse. Estar allí, pues me cambió la forma de ver un poquito la iglesia porque es una iglesia en un contexto muy distinto, una iglesia en donde hay una especie de interacción con varias religiones, ya que allí pues predomina el budismo, el islam también es muy fuerte, el Tao también es una religión bastante fuerte, y de entre ese país tan diverso, ver que hay una iglesia cristiana que está avanzando y que está marcando la diferencia, pues ya es, te abre la cosmovisión de lo que es la iglesia. Allí iba con unos compañeros, amigos pastores de aquí de Colombia, también estuvimos allí compartiendo. Ellos ya eran pastores, pues entrados en años, por no decir mayores, pero digamos que ese grupo yo era como el más pequeño, por así decirlo. Más Timoteo. El, sí, es una forma amable de decirlo. Estar en esa experiencia, aprender de ellos, fue una experiencia muy enriquecedora. Ver una iglesia un poco más descentralizada que estaba afectando las áreas de la sociedad ya fue un impacto tremendo. Y también ya al regresar, ya el último día, después de los entrenamientos y eso, eh, yo me iba a regresar y en el metro ellos se quedaban un tiempo más, me rodearon y oraron por mí y me dijeron que yo iba a regresar a Latinoamérica a ser parte de una generación sin nombre. Pues eso a mí me supo súper raro y yo la verdad no lo entendí y creo que todavía no lo entiendo del todo, pero ahí vamos. Yo me regresé con esa palabra. Aquí empezó el Señor a moverse. Yo le dije, Señor, yo quiero, ¿qué es esa palabra de una generación sin nombre? Porque suena extraño. Y a medida que fue avanzando el tiempo, Dios vino confirmando y dando como luz sobre qué es lo que significaba eso. Entonces, estamos en un modelo de iglesia en donde hay algo que se llama el Pareto. El Pareto es una ley, bueno, una casi ley, una pseudo ley, que dice que en promedio de todas las organizaciones, programas y todo,
solo el 20% realmente son activos y el 80% son personas que consumen la labor de ese 20%. Y de una u Demandante. otra manera, así es como funciona la iglesia tradicionalmente hablando, o la iglesia constantiniana o de la cristiandad, como se le conoce. Una iglesia en donde hay un pequeño grupo de líderes que son los toderos, Sí. dándole a una gran masa de cristianos que se han vuelto consumistas, que Mm, simplemente van a consumir el ministerio de un pequeño grupo. Y ese mm. pequeño grupo, por lo general, está tan ocupado en ese 80% que solo consume, que no quiere dar, que no quiere crecer, que no quiere madurar, que se olvida de la misión afuera, porque no hay tiempo. Estamos tan ocupados en un modelo de iglesia tan estructurada y rígida que nos desconectamos del mundo al cual el Señor nos envió a ganar. Sí. Entonces, ahí se generó esa inquietud y ahí empezó a cobrar sentido eso sin nombre. Yo decía, bueno, ¿y sin nombre por qué? Quiero compartirles aquí una Mm. presentación eh, donde, bueno, más adelante les voy a hablar sobre cómo estamos trabajando el tema de generación sin nombre, pero Este ¿y es un cuál es el tema motivo muy, de esto? muy interesante, Nicolás, porque dígame si no es la mayor preocupación en los actuales líderes de las iglesias, pastores, de que no logran mover esa gran masa de gente que ya es creyente, que conoce, pero que no, pues, no está aportando, ¿no? No está aportando a la visión del reino, ¿no? Entonces sí sé que este es un tema muy interesante para todo aquel que se ha cuestionado, ¿no? ¿Cómo hago para que mi iglesia se involucre? ¿Cómo hago para que no seamos solo los mismos? ¿Cómo hago para que no seamos toderos? Entonces, sí está muy apropiado. Entonces, gracias. Sí, y es que es algo que está ahorita desafiando la iglesia porque el concepto de iglesia ha cambiado, está evolucionando en el sentido no de que se haya redefinido que la iglesia, sino que la iglesia está volviendo a descubrir su identidad en Cristo y ¿qué es lo que se desafían? Las estructuras, pero la identidad de la iglesia sigue siendo la misma. Entonces, por eso hablábamos de desafiar el Pareto. Una de las ilustraciones que más me llama la atención y que le escuché a una gran mujer, hablaba que en Latinoamérica hay un proceso de crecimiento del evangelio, pero ella lo comparaba de la siguiente manera. Ella dice que el evangelio en Latinoamérica está creciendo como el césped, como el pasto. O sea, crece rápidamente de una forma horizontal, ocupa grandes porciones de área, pero su raíz es muy pequeña y el césped no lleva fruto. Y habla que de una forma hemos generado un modelo de crecimiento de iglesia como césped. Crece rápidamente, un crecimiento explosivo, porque Sí, no podemos negar que la iglesia latinoamericana está creciendo, pero su sí, crecimiento es muy débil y muchos de nuestros creyentes que están ocupando las sillas de nuestras congregaciones no llevan fruto, no hay multiplicación. Muchos de ellos temen siquiera contar de su fe en Jesús a sus vecinos, a sus amigos, o se han acostumbrado a que el evangelismo lo tiene que hacer el pastor o un evangelista o una gran sí, campaña. Entonces sí, hemos confundido evangelismo con invitar a alguien a un templo. Entonces sí. vamos a hacer una campaña, hermanos. Entonces usted invite a alguien para que otra persona le hable de su fe, pero no nos hemos apropiado de esa fe. Entonces, ¿cómo desafiar ese Pareto? ¿Cómo desafiar ese modelo? Y de ahí empezó a cobrar sentido esto de generación sin nombre, que yo me acuerdo que en unas iglesias de la Sierra del Perú nos decían, pero ¿cómo así que sin nombre? Antes que los adolescentes y los jóvenes están con problemas de identidad, ¿cómo ahora que usted les va a decir que ya ni siquiera tienen nombre? No, ese es lo que va detrás de esto. Y la Nicolás, palabra, dime. en algún momento vas a decirnos que ya estás trabajando en Perú, ¿cierto? En Perú realmente comenzaste y has estado muy involucrado en estos proyectos. Más adelante vas a comentarnos más de eso, ¿cierto? Sí, correcto. Les voy a contar un poquito de lo que Dios nos ha permitido hacer hasta el momento. Ok. Eh, Dios nos regaló esta palabra y esto fue como un boom en cómo el Señor quería que viniéramos a trabajar. Está en Primera de Pedro del 10 al 11, dice, cada uno según el don, ¿cierto? Que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios.
Alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Dios nos regala este pasaje fue como un chispazo, una luz de qué era lo que teníamos que hacer. Y estamos entrando, bueno, ya estamos hace rato en un modelo de cristianismo donde nos hemos acostumbrado a ver los grandes héroes o le llamamos nosotros el jet set cristiano, los famosos cristianos, que son los que mueven las multitudes, que son los superhéroes, el centro de atención, y muchas veces los ministerios giran en torno a una sola persona o un pequeño grupo de personas. El problema es que a veces nos gusta eso. Y el problema es que muchos entran con una idea errada en el ministerio pensando que van a ser los héroes y los que van a lograr hacer un cambio y que Dios los va a utilizar para generar una transformación. Pero se nos olvida que somos cuerpo, que Dios no solo me va a utilizar a mí. Entonces, cuando nos habla de una generación sin nombre, es desafiar un paradigma que se ha venido levantando, y es que el ministerio que el Señor me da no es para construirme un nombre a mí. La verdad, si conocen a Nicolás o no, no importa. Si conocen a Rosenberg o no, no importa. El objetivo es que conozcan el nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, de ahí empieza a surgir todo lo de generación sin nombre, de empezar a fomentar una cultura en donde no tienen que conocerme a mí y a mi ministerio, sino al Señor que me llamó, que es el Señor Jesús, el único que verdaderamente tienen que conocer. Ese es el nombre que tiene que brillar. Entonces, si levantamos y logramos que la iglesia se involucre como cuerpo, pues van a ser tanto los que están involucrados que no van a decir el ministerio de fulano, sultano y mengano, sino van a decir la iglesia del Señor se levantó. Es un movimiento de cuerpo. Por eso Excelente. sin nombre, porque nuestra motivación no es dar a conocer nuestro nombre en nuestro ministerio, es dar a conocer el nombre de Jesús y que Él sea reconocido y levantar a otros para que cada vez seamos más. Excelente, excelente, Nicolás. Tú has tocado un punto muy importante. Incluso Pablo decía, ¿acaso yo morí por Cristo? ¿Acaso Cefas murió por Cristo? Realmente el nombre que debe resaltar es el de Cristo. Realmente es muy cierto, hemos perdido el foco, como, hablando como cuerpo, de pensar más bien en nuestros logros personales, ¿no? Que en el logro del reino. Esa es la esencia, ¿no? Cristo murió fue para que nosotros recordemos que Él es Dios, ¿no? No nosotros. Muy bien, Nicolás. Así es. Y dentro de este pasaje es bien interesante porque dice cada uno, no dice algunos, sino cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, quiere decir que todos tienen algo que aportar. Y Así aquí es. Dios nos hablaba fuertemente de empezar a redimir las profesiones que no eran catalogadas como ministerios, pero que sin embargo Dios las dio como parte de equipar a su cuerpo. Un ejemplo de esto es hace años, yo recuerdo que mi esposa, ella decía, yo quiero ser médico, me gusta, mi esposa trabaja en el área de la salud. Y una maestra en aquel entonces le dijo, no, ¿y no sueñas con servirle a Dios? ¿Por qué no mejor eres pastora? ¿Por qué no mejor, sí, no te llama la atención? Y ella soñaba con el área de la salud. Que Dios ahora la llamó a pastorear es otra cosa, pero ella es una excelente profesional en el área de la salud y Dios la ha usado de esa forma para poder ganar a otros, incluso para bendecir a la misma iglesia con su profesión. Entonces, de una u otra manera hay que derrumbar ese paradigma que solo servirle a Dios es encajar dentro de una posición para ministrar en el altar o un ministerio de culto. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que la misma estructura que se generó a raíz de la reforma de Constantino y más adelante es una estructura que es exclusiva y que sesga el servicio y la participación de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque las posiciones que se usa para administrar están limitadas. Entonces, las personas, aunque estén sentadas, muchas veces ni siquiera la misma estructura facilita que se involucren dentro de la obra de Dios. Claro. Entonces, tanto hay que tratar con el corazón de la gente y permitir que el Señor los convenza y los motive a que se involucren en su obra, pero también tenemos que facilitar una estructura que permita ese involucramiento.
porque la gente piensa que servirle a Dios es simplemente estar en la alabanza, o ser predicador, o ser del ministerio de los diáconos, o ayudar con los niños. Piensan que es algo ocasional, pero aquí Dios dice que todo don, que toda gracia debemos administrarla. Entonces, a mí me parecía ilógico ver gente que asistía por muchos años a una iglesia, por ejemplo, un contador, que años sentado en una iglesia recibiendo, y en la iglesia con unos problemas financieros, la misma iglesia con problemas de endeudamiento, los hermanos con los desórdenes financieros, y él con su profesión ahí escondida. O ver albañiles o arquitectos que están asistiendo a una congregación y ven el templo que tiene goteras de agua y ni se percatan y no conectan que su profesión es un regalo de Dios y que eso está para bendecir el cuerpo y también para llevar la obra de Dios con quienes esa persona se relacione. Entonces, aquí dice, perdón, volvemos acá, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y aquí está la motivación. Todo lo que debe hacer un cristiano, todo lo que ha recibido, es para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. En todo, y todo es todo. A través de mi profesión, yo puedo ser un misionero. Y ahí viene otro de los paradigmas que debemos cambiar. Del siglo XVIII para acá, bueno, más XVII, que empezó el movimiento de las misiones modernas, Sí. se vendió la imagen, no con intención, pero la iglesia lastimosamente lo recibió así, que misioneros eran solo unos cuantos, pocos súper escogidos, que eran llamados a llevar el evangelio de Dios. Entonces hay que apoyar al misionero. Entonces la iglesia apoya al misionero orando, dando, pero casi nunca va. Y muchas veces ese dar y ese orar es una forma sutil de contentar mi conciencia para no participar de pleno en la misión de Dios. Cuando yo voy a la escritura es me enseña integralidad. Yo debo involucrarme con todo, no por partes. Yo puedo orar, yo puedo dar, aunque no tenga un peso, puedo dar muchas cosas que el Señor me ha dado, talentos, dones, bueno, tantas cosas, pero yo tengo que ir, ni siquiera es si quiero, tengo que ir. Y usted dirá, pero es que yo no estoy llamado a ir a la China, a la India. De hecho, a mí me enojaba cuando yo pasaba al frente de la iglesia a dar mis reportes de mis viajes de misiones transculturales. Yo tuve la oportunidad de trabajar con indígenas, con todo esto y servir en la misión transcultural. Y dicen, ahí viene el misionerito de la iglesia. Es que él sí es capaz de ser misionero porque él sí come de todo. Yo no sería capaz de comer ningún bicho raro. O sea, como si el estilo de comida definiera o no mi Sí, participación de la misión. O hay gente que dice, a mí sí no me gusta viajar, yo por eso sé que no soy misionero. Como si el viajar o no tuviera que ver con mi claro. participación en la misión. Entonces, cuando yo voy a la palabra, la misión es clara, ir y hacer discípulos. Me gusta la definición que da Miguel Núñez, que es ser y hacer discípulos. Esa es la misión, ser y hacer discípulos. Mm, Si yo voy a esa misión no está excluyendo a nadie de la iglesia. Todo aquel que ha nacido de nuevo es un misionero por definición y está sí, llamado a ser discípulos. Puede que nunca vaya a la China, pero Dios lo ha puesto en una universidad específica donde debe hacer discípulos. Y le ha dado unas capacidades, unas habilidades y un oficio que puede usar para eso. Dios tal vez de pronto nunca te permita ser profesional o una ama de casa que nunca sale de su hogar, pero tiene vecinos y vecinas que están esperando por el mensaje del Evangelio. Entonces, todo esto de Generación Sin Nombre busca rebatir estos paradigmas que de una u otra forma han limitado a la iglesia para que una vez los entendamos nos podamos conectar y poder trabajar en conjunto para hacer la misión. Entender que todos ponen un granito de arena y que todo lo que una persona haga es valioso, que Dios no excluye a nadie de la gran comisión, que Dios no margina a nadie, no hay cristianos de primera, segunda y tercera categoría. Y esa es la visión y ese es el objetivo con el cual estamos trabajando. Eh, excelente. Nicolás, y es que como se ha centrado el foco de que el servicio es solo en los 5 ministerios, ¿no? De Efesios. Entonces todo el que no, como tú dices, no alcanzó a ocupar el puesto de pastor o de maestro, que se sintió relegado, pero nos olvidamos de que hay más dones de servicio.
hay más dones. Realmente tú acabas de expresar algo y el apóstol Pablo nos habla de diferentes dones. Entonces, ha faltado ver que todos sí tenemos algo que dar, no necesariamente en los 5, pero que todos sí tenemos la posibilidad de ser parte de esa red de dadores al reino, ¿no? Así es, de hecho, como dice Alan Hirst, dice que cuando una institución se centra más en mantener la estructura, pierde de vista la misión. Y Mm, muchas veces nos ha pasado así en la iglesia, por el afán de mantener una estructura, perdemos el foco de la visión. Hay un libro que es buenísimo, me encanta, se llama La vid, El enrejado y la vid, y habla precisamente que la iglesia nos ha pasado algo similar, y es que un hombre tenía en su jardín un enrejado para plantar una vid. Sabemos que la vid necesita de unos apoyos para poder crecer porque es una planta tipo enredadera. mm. Y si no tiene esa estructura que lo soporte, pues crece de una forma desordenada y es invasiva. Entonces, habla que aquel hombre tiene un enrejado muy lindo, recién pintado, le ha dedicado tanto a su reja, pero se olvidó de la vid. Entonces, tiene una reja tan linda, tan bien cuidada, recién pintada, pero su vid está moribunda y sin fruto. Y a veces nos pasa así en la iglesia. A veces tenemos estructuras eclesiales tan lindas, tan armadas, tan preciosas, con todos los lujos, con toda la modernidad, pero la vida está careciendo de vida, no hay fruto en ella, no hay multiplicación, no hay fruto del espíritu. No podemos generalizar, pero a veces sí es la radiografía de muchas de nuestras congregaciones, por lo que hemos casi que calcado un modelo católico y simplemente lo hemos modernizado en la apariencia, pero de fondo seguimos funcionando igual. El hombre de Dios que ministra al pueblo, en vez de enseñar que somos el pueblo de Dios. Entonces, Sí, todo gira alrededor. Y uno lo ve en expresiones tales como, pastor, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. sí, Estoy enfermo, busquen al pastor para orar. Llegó un nuevo, llamen al pastor para que lo atienda, porque él es sí. el hombre de Dios. Y se nos olvidó que somos el pueblo de Dios y que Dios nos ha puesto a todos con una misma autoridad, de una misma unción para hacer su obra. Y nos has dado lo primordial para hacer su obra, que es el amor. Entonces, tú mencionabas algo muy interesante y es que a veces nos centramos solo en los 5 ministerios y a veces tenemos que incluso reinterpretar el rol de los 5 ministerios. Efesios capítulo 4, 11 y 12 dice que Jesucristo nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero se nos olvida Mm, lo que dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué mm, quiere decir eso? Esa palabra perfeccionar es un verbo griego que es catartizo, que significa ubicar, que significa perfeccionar, que significa preparar, capacitar y enviar. Incluso se utilizaba antes para hablar cuando remendaban la red de los pescadores. sí. Entonces, prácticamente que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no están para hacer la obra, sino para enseñarle a la iglesia cómo se debe hacer la obra y enviarlos a hacerla. Entonces, cambia el modelo de iglesia, porque ya el centro no es el liderazgo está con la iglesia preparando, capacitando y en el centro queda el motor, que es Dios y su misión. Sí. Entonces ya la iglesia gira en torno a la misión. Y esa es la definición que da Alan Hirst de una iglesia misional. Es una iglesia que se organiza en torno a la misión de Dios. Mm, mm, Entonces, eso es algo que quisiera compartir porque a mí me tocó mucho, porque como pastor yo vivía frustrado porque me tocaba hacer todo. Y todo el mundo esperaba que yo hiciera todo. todo, sí. Y eso era muy frustrante. Cuando Desgastante. entendí este versículo, fue cambiar el modelo y decir, venga, es diferente. Esto no fue como Dios lo planeó. Dios no planeó que unos pocos escogidos hicieran la obra. Dios planeó que esos dones, esos regalos, como bien lo dice Efesios 4, están para preparar y capacitar a la iglesia para que sean ellos en sus universidades, en sus colegios, en sus oficinas, en su trabajo, en todo lugar donde se mueva, puedan hacer la misión. Y así la iglesia puede tener un mayor alcance. Empezamos el trabajo con GCN por una diosidencia muy grande en Perú, justamente, en la ciudad de Trujillo. El año siguiente que regresé de Singapur,
fuimos invitados a un congreso de jóvenes a enseñar en Perú, en la sierra precisamente, en un lugar donde se llega allá, pero mejor dicho, es donde llega el viento y se devuelve. Eso se llamaba Huamachuco y queda en la Libertad. Allí hicimos muy buenos amigos y Dios fue precioso en cómo obró en la vida de muchos jóvenes. Y nos conectamos con un pastor y el pastor me dijo, venga Nicolás, ¿por qué no se viene algún día y nos ayuda aquí en nuestra iglesia? Pues yo lo tomé como una invitación, así como esas charlas que uno dice entre amigos de que luego nos vemos, pero uno nunca pone ni fecha ni hora. Sí, claro. Y, y bueno, Dios nos permitió volver 2 veces más al Perú, seguimos hablando con el pastor y yo, listo, pastor, pues si usted realmente quiere, hable con mi pastor y si él me da permiso, yo voy y le ayudo. Pues sí, señor, él fue y habló con mi pastor. Y mi pastor le dijo que sí, y nos fuimos a ayudar a esa iglesia 3 meses. Pues en mi mentalidad estaba ayudar. Lo que me pusieran a hacer, pues eso hagámosle. Pues el pastor me dice, bueno, Nicolás, aquí necesitamos cambiar las cosas. Estos 3 meses yo me voy a sentar, aquí le entrego la iglesia. Yo, La oh, llave. por Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues dije, bueno, es una oportunidad para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. A ver si esto realmente funciona. Y durante 3 meses estuvimos trabajando fuertemente con una iglesia pequeña, una iglesia familiar, pero con un corazón precioso, enseñable, dispuesto. Y la Mm. cogieron y empezaron a crecer y ahorita están haciendo una obra preciosa y, y, es, y fue impactante. La verdad fue un fruto que solo Dios puede dar porque muchas veces en las iglesias vivimos de la novedad. Entonces viene Ah, sí. alguien de afuera y todo es fiesta, es alegría, todo el mundo se emociona y pero se va esa persona y como que se caen los ánimos, se desinfla. Sí. Y yo decía, yo tenía como cierto recelo y decía, Señor, aquí hemos trabajado bien, se ha avanzado mucho, pero cuando yo me vaya no quiero ver que fue una obra de hombre, sino que Claro. realmente quedó un fruto. Y al contrario, fue que yo me fui y pudieron hacer las cosas mucho mejor. O sea, no había una dependencia que muchas veces generamos en la iglesia a una o a X persona. Y eso fue maravilloso. Entonces empezamos a trabajar allá en Trujillo, esa fue como una iglesia modelo y a raíz de eso empezamos en otra iglesia y en Chiclayo en el año siguiente y también una reforma, empezaron a creer en lo suyo, en lo que el Señor les había dado, a replantearse y a reorganizarse en cuanto a la misión, a unificarse en un solo ministerio, como dice 2 Corintios 5:19, que nos habla que a todos nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, que es uno de los pilares importantes que queremos transmitir con Generación Sin Nombre. O sea, tú puedes ser salmista, pero tu ministerio principal es reconciliar al mundo en Cristo, reconciliar Sí. al perdido. Porque a veces tenemos un guitarrista que es maravilloso, 10 años tocando en una iglesia, pero que nunca le ha compartido de su fe a nadie. O sea, y Dios no te va a preguntar cuántas veces tocaste en un culto o cuántas Claro. veces ministraste en un culto. Dios te va a preguntar a cuántos le compartiste de su amor. Dios le va a decir es a cuántos pudiste reconciliar en Cristo, que ese es el ministerio máximo y el que nos compete a todos. Entonces, ese ministerio de la reconciliación se vuelve nuestro punto de unidad, porque al fin y al cabo todos los programas y ministerios de la iglesia apuntan a eso, a reconciliar al perdido en Cristo, a hacer la Claro. gran comisión. Entonces ya el ministerio de jóvenes no es mi ministerio de jóvenes, sino es un Mm. espacio donde yo tengo que hacer de jóvenes discípulos de Cristo. El ministerio de matrimonios ya no se encierra en que solo trabaja con matrimonios, sino que está apuntando a discipular a cierta población que son las parejas. Y todos los ministerios prácticamente que son formas diferentes y diversas de hacer el ministerio de la reconciliación, o en otras palabras, la gran comisión. Porque si tenemos ministerios que no están apuntando al hacer discípulos, pues simplemente nos hemos salido del propósito. Y así vamos trabajando con Generación Sin Nombre en eso. Ya ahorita estamos trabajando en Ecuador también con una iglesia en Cuenca, donde estamos haciendo este proceso virtual. La pandemia nos llevó a la virtualidad, entonces hay que aprovechar estos medios. Y ya hace un año empezamos con la idea de generar la red Generación Sin Nombre con el fin de colaborar, unirnos personas, nutrirnos, cambiarnos el chip, generar amistades y empezar a conectar para hacer más posible y más fácil el desarrollo de proyectos.
porque a veces como que no tenemos los recursos necesarios, pero como dice mi esposa, es mejor tener amigos que plata, ¿sí? Es mejor tener amigos, tener conexiones, porque seguramente lo que yo no tengo, lo que a mí me falta, alguien lo puede tener, y si nos conectamos, pues va a ser mucho más fácil lograr hacer las cosas. Entonces, esta red pues genera conexiones y también facilita el La colaboración. poder desarrollar proyectos. O sea, ese es el valor de las conexiones, ese es el valor de la comunidad. Y Nicolás, bien, el denominacionalismo, ¿qué tanto ha sido un estorbo? Porque hablamos al principio de que, bueno, yo soy wesleyano, yo soy metodista o yo soy tal, y pues siempre hemos tenido como el deseo de crecer nuestra denominación, pero Generación Sin Nombre está volviéndonos a la raíz de todo, que es el nombre del Señor. Pero tú ahorita tú siendo, o sea, vinculado a la iglesia boleyana, estás trabajando proyectos con otras iglesias. Y obviamente eso muestra que es el plan de Dios, ¿no? El cuerpo, el cuerpo. Entonces, ¿cómo ha sido eso? pues ha sido algo muy curioso porque el 98% de personas que pertenecemos en este momento a la red, la gran mayoría somos jóvenes. Mm, Y los jóvenes de hoy en día no tienen tanto problema con la denominación. claro. De hecho, tienen más problema con las estructuras rígidas e inflexibles, porque su concepto de iglesia ya no es como el de hace unas décadas, que se concebía la iglesia como un lugar, como una estructura al cual se iba los domingos. Mm, Era una organización a la cual se pertenecía. No, la generación de hoy en día se basa mucho más es en las relaciones y concibe mm, la iglesia de un modo relacional. Un mm, joven, un adolescente no se va a quedar en tu iglesia simplemente porque tengas un buen programa, sino porque se va a sentir conectado con esa comunidad. Si se siente parte de esa comunidad, para él esa es la iglesia. No lo es los cultos, no lo es el edificio, no lo es los programas, es la comunidad. Y la pandemia nos ha ayudado mucho más a entender eso. De hecho, ha sido una bendición la pandemia en el sentido que nos ha abierto los ojos, en que estábamos enranchados en muchas estructuras y modelos que eran claro. más tradiciones nuestras que realmente la forma en que Dios opera. Entonces los jóvenes no tienen problema con la parte denominacional, porque ellos aman a Cristo y si se enamoran de Cristo entienden mucho más fácil lo que es la iglesia. Y también esa ha sido una de las fuentes de por qué las iglesias están perdiendo tantos jóvenes hoy en día, porque han querido imponer un modelo y los jóvenes no quieren un modelo estructural, sino quieren sentirse parte Sí, de ese cuerpo, como tú mencionas. excelente. Ahí estás haciendo una acotación de Alan Hirsch. Una iglesia misional es aquella que se organiza en torno a la misión. En otros videos hicimos un programa sobre el modelo misional encarnacional. Se habló un poco de Alan Hirsch para los que están interesados pronto en profundizar. Pero cuéntanos tú, Nicolás, precisamente llegar a esto, a este modelo, es rescatar los fundamentos, ¿no? Realmente de la iglesia primitiva y como me gustó mucho que dijiste de la cerca y la vid, que es la iglesia, pues es cierto, o sea, se puede desorganizar si no la encauzamos en un buen camino, ¿no? ¿Cómo, cuál sería ahorita nos diste un testimonio de ese pastor de Perú, ¿implica a la larga soltar todo el control para aplicar este modelo? Sí, pues hay algo que enseñamos en los proyectos de transformación de iglesia y es que la gente dice, yo quiero que la iglesia cambie. Entonces lo primero que se enseña es que yo soy la iglesia. La iglesia no es el lugar, soy yo. Si yo quiero que la iglesia cambie, entonces el primero que tiene que cambiar soy yo. No se puede transformar la estructura de una iglesia a menos de que no cambie mi corazón y mi mente. Y ese es el desafío más grande, porque es, digamos, una de las cosas que a mí me costó dejar y soltar al principio fue ese tiempo durante el que fue muy famoso el profetizar acerca de las naciones. Entonces, como que a todo el mundo le decían, no, Dios te va a utilizar en las naciones, Dios te va a utilizar en las naciones, vas a traer multitudes de personas. Y yo recuerdo que varias ocasiones recibí ese tipo de profecía. Mm, Entonces, en mi mente y en mi corazón estaba que mi propósito en Dios
era montarme en un escenario y atraer un montón de gente para darles el evangelio. Cuando empecé a entender esto de generación sin nombre, bueno, más que esto de generación sin nombre, los principios de la palabra, me di cuenta que esa no era para lo cual Dios me quería. Dios me quería era para levantar a otros. Ujú. Y que una de las cosas que tenía que renunciar era esa idea de que yo era el centro del ministerio y que yo iba a ser el super ungido de Dios, que iba a hacer la obra de Dios yo solo por el gran poder y unción que Dios había puesto en mi vida. Y tuve que rendirle eso al Señor. Cuando entendí eso, me fue mucho más fácil darme a otros y entender que Dios también quería usar a otros y empezar a levantar a otros porque yo no soy el importante. El poder levantar a otros es más importante porque la obra de Dios no es de llaneros solitarios. Entonces, ese proceso de transformación arranca es con un proceso primero a nivel personal, en donde yo tengo primero que abrazar mi identidad en Cristo como iglesia, entender que yo soy la iglesia y que si yo no cambio, la iglesia no va a cambiar, porque hay hermanitos que dicen, yo quiero que mi iglesia cambie, pero no están poniendo nada de sí para que cambie. Están Claro. esperando es que venga algo y mágicamente cambie las cosas, pero Dios quiere transformar nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Entonces, eso es lo primero que se enseña. Una vez que se ha enseñado todos estos principios de los que hemos tocado así dispersamente, se le dice al pastor, pastor, ¿usted está dispuesto ahora a generar un proceso de transición en donde nos reorganicemos? Ya ahí sí ya es decisión del pastor y de su equipo de liderazgo donde se empieza ese proceso de transformación. Porque si no se ha interiorizado los principios, es muy difícil generar un cambio realmente que perdure. Simplemente se va a mover y se va a cambiar programas, pero la mentalidad sigue siendo la misma. O sea, le dimos un juguete nuevo al niño que tiene la misma mentalidad, que Claro. dañó el juguete anterior. Entonces, ¿qué va a hacer con el nuevo? Igual, lo va a dañar y va a decir que es culpa de la estrategia, esta estrategia no sirvió, este modelo no sirve, pero yo digo que el corazón es el vital. Dios mira hacia el corazón y puede que una iglesia tenga el corazón correcto y la estrategia no tan pulida y tan efectiva, pero ese corazón hace que puedan hacer la obra de una forma preciosa. Y hay iglesias que tienen unas estrategias súper montadas, modernas, de gran alcance, pero a veces el corazón y la motivación no da y no funciona, porque el tema es primero del corazón. Ya Claro. cuando eso pasa, ahí sí ya empezamos un proceso de reestructuración. Por ejemplo, ahorita en Ecuador duramos un año conversando, hablando, orando. Hasta ahorita estamos implementando, más que un modelo, es facilitarles para que ellos mismos construyan su modelo de acuerdo a su contexto. Porque nosotros no vendemos un modelo o una estructura, Mm. simplemente facilitamos los principios para que la misma iglesia, de acuerdo a su contexto, porque no todas las estrategias le funcionan a las iglesias de las mismas maneras, porque se mueven en contextos diferentes, ahí sí se empiezan a estructurar. Sí tenemos 7 áreas claves de transformación que hay que levantar sí o sí. La primera es redireccionar la parte de gobierno, que quiere decir que la iglesia debe tener una dirección clara basada en la misión de Dios, el hacer discípulos. O sea, lo diríamos en la teoría de empresas, toda la parte organizacional y estratégica, o sea, la visión, la misión, los valores, Mm. pero no simplemente plasmados en una pared, sino realmente algo que pueda generar una cultura para que así se dé el cambio. El segundo aspecto que trabajamos es el tema de educación, toda la parte de que las iglesias deben desarrollar escuelas internas para formar a sus discípulos. No es que las escuelas forman a los discípulos, sino que son un gran apoyo para poder equipar a los creyentes para la obra del ministerio. ¿Sí? Muchas iglesias carecen de escuelas internas o no tienen procesos establecidos. Entonces, les ayudamos a levantar un proceso interno que ellos mismos generan. Nosotros simplemente facilitamos las herramientas para que puedan generar un proceso. Haz de cuenta que tienes un hijo, tú llevas un hijo al colegio para que se formen ciertas cosas, pero igual el hijo sigue siendo tu responsabilidad. Así Claro. pasa con el discipulado. Yo me reproduzco en otros y aunque estén tomando una escuela de formación, un instituto, un seminario, es simplemente un apoyo al proceso de discipulado, porque los discípulos hacen discípulos, las escuelas Mm. hacen estudiantes. Sí. Pues, esas escuelas internas son un refuerzo al tema de la misión. El otro tema que tocamos fuerte es el Ministerio de Reconciliación, reestructurar toda la parte ministerial que apunte a que todos
trabajen en unidad bajo la premisa del discipulado, o sea, una meta en común, el hacer discípulos, y medirnos no solo por cuánta gente viene a nuestros programas, sino realmente por cuántos discípulos estamos formando, porque a veces contamos sillas llenas, pero es mejor contar cuántos discípulos realmente efectivos tenemos, Claro, porque sabemos que hoy en día en las iglesias, hoy tenemos 100 sillas llenas, mañana pueden ser 50. sí, Entonces, ese es otro punto que trabajamos, el tema de la atmósfera de oración, el poder generar un cambio a través de la oración en cuanto a dos niveles. La oración personal, llevar a la iglesia a que ore a nivel personal y devocional, que esto es vital. Muchos creyentes hoy en día no saben y no tienen una vida devocional. Entonces, si no tienen una relación con Dios, prácticamente que disipularlos es misión imposible. Podremos cambiar su conducta, pero solo Dios puede cambiar su corazón. Entonces, hay que fomentar la relación uno a uno de ellos con Dios, ese lugar secreto, hay que enriquecerlo. Y el otro plano de oración que trabajamos es la oración comunitaria, congregacional. Ese es el otro aspecto. Son los principios, ya la iglesia mira cómo se organiza y qué le funciona. Otro de los aspectos que trabajamos es el evangelismo como estilo de vida. Enseñar no solo que el evangelismo son eventos y que los hace cierto tipo de personas, sino que evangelistas somos todos, claro. pero que Dios llama a evangelistas con un llamado para que equipen la iglesia y le ayuden a generar esa dinámica de evangelismo y pasar de una cultura de evangelismo de eventos a una cultura de evangelismo como estilo de vida, donde Claro, yo, aunque no haga un evento, igual puedo estar ganando personas en mi cotidianidad, como lo hacía Jesús, como lo hicieron los sí, discípulos, como lo hizo la iglesia primitiva, una cultura de evangelismo permanente. Nos podríamos ahorrar muchísimo dinero en eventos y podríamos ser mucho más efectivos si cada creyente hace obra de evangelista en el lugar donde Dios lo plantó. Y ahí vamos amarrando con el tema de que cada uno somos misioneros, porque no es solo hacer el evangelismo, el evangelismo es el punto de arranque para el discipulado. Si yo no evangelizo, no puedo discipular, pero si yo no levanto discípulos, el evangelismo me va a costar. Entonces, ahí vamos generando esa interacción. Y por último está el tema del culto o celebración. Es sí, sacarle más el jugo al culto, en el sentido de usar el culto como una plataforma tanto de evangelismo permanente, pero también de equipamiento para la iglesia. Porque en los cultos es donde tengo la gran mayoría de iglesia reunida. claro. Entonces es un punto estratégico que a veces desaprovechamos para equipar a la iglesia de una forma mucho más intencional. Y basado en esos principios y en esas áreas, ya nos sentamos con equipos de trabajo y empezamos a levantar una estrategia propia de la iglesia. Entonces, lo que se hizo en Trujillo no es igual a lo que resultó en Chiclayo, a pesar de que se trabajaron los mismos principios. Y eso no es lo mismo de lo que está surgiendo ahorita en Ecuador o aquí en Colombia. Mm, En Trujillo los llevó a trabajar con niños y están trabajando ahorita con niños en sus grupos pequeños. Van a lugares donde están poblaciones de niños vulnerables, pero por ejemplo en Chiclayo ahorita todo este proceso de una forma natural los está llevando a trabajar con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. O sea, de una forma natural la iglesia se está volviendo otra vez a la comunidad. Y ahorita en Ecuador pues estamos apenas empezando a implementar. Y así más o menos es como trabajamos los proyectos de transformación. Y echamos mano de la red para ofrecer oportunidades de servicio y decir, por ejemplo, se necesita un diseñador gráfico que nos ayude a diseñar las cartillas de la escuela de la iglesia tal. Entonces la misma red va generando contactos y vamos aprovechando todos esos dones que de una u otra manera estaban ahí dor- enterraditos. dormido, sí. Eh, excelente, Nicolás. Obviamente, esto depende, como acabas de decir, de la voluntad del liderazgo, de que esté dispuesto a revisarse el corazón, ¿no? Tú decías, o sea, por qué hacemos las cosas, ¿cierto? ¿Por qué hacemos las cosas? Pero me parece que esta es una invitación a líderes de iglesia a que quieran hacer parte de esta red, ¿no? Para poder ser también edificados, ¿no? Creo que ahí tú colocaste tus datos de contacto, ¿no? En la presentación también, ¿no? Me parece. Sí, por aquí están. Una generación sin nombre.
Es un buen nombre. Yo sé que es un buen nombre para decir, aquí no importa Nicolás, aquí no importa Rosenberg, aquí no importa nadie, aquí lo que importa es que todos recuerden el nombre de Cristo. Entonces, aquí están los datos de la página Facebook Generación Sin Nombre o el WhatsApp de Nicolás y su correo gcncontacto@gmail.com. Me parece que esto, acabaste de decir, la iglesia ha tenido que revisarse, ¿no? Estamos en un tiempo de revisión. La misma pandemia nos está llevando a revisar, a cambiarnos, ¿no? A revisar cómo estamos haciendo las cosas. Lo mismo virtual, tú bien decías, ha ayudado, ¿cierto? A salir del templo, de la comodidad del templo, a ahora llegar a las casas. Entonces, Dios está haciendo, está aprovechando a una generación sin nombre, aprovechando la pandemia para que su nombre sea llevado, ¿no? A más personas. Muchas gracias, Nicolás. Si puedes quitar el PowerPoint ahí, un momento. Claro que sí. Nos gustaría, Nicolás, regálanos una oración porque este es un llamado a concientizarnos, ¿no? A veces uno se acostumbra que, como tú decías, la cerca está así y bueno, así me enseñaron, pero yo creo que necesitamos que Dios nos inquiete más a actuar, ¿cierto? Y Generación Sin Nombre hace parte de esas propuestas que Dios está mandándonos para que todos los que oigan este video entremos también en razón, ¿no? Regálanos una oración en esa línea, Nicolás. Sí, claro que sí. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, de estar vivos en este momento de la historia y poder ser instrumentos útiles, sabiendo que tú no rechazas a nadie. Tú bien dijiste que al que a ti viene, no le echas fuera, no le rechazas. Y sabemos que todo aquel, Señor, que es hijo tuyo, que te ama, es útil y hace parte de un plan mucho más grande que cada uno de nosotros. Padre, queremos ser sensibles a lo que está sucediendo en este momento, a los cambios y a los desafíos que tú nos estás llevando como iglesia para poder salir de nuestro conformismo, salir de nuestra comodidad y, Señor, aplicarnos a hacer la misión que nos encomendaste a través de Jesús y la bendición de poder llevar tu amor a aquellos que no tienen, Señor. Te damos gracias porque tú no requieres de gente supremamente especial y equipada. Tú solo requieres de un corazón que se disponga ante ti a ser usado para la gloria de Jesús. Amén. Ayúdanos, Señor, a dejar de lado nuestra búsqueda, Señor, egoísta de nuestro propio reconocimiento. Y perdónanos si en algún momento hemos usado, Señor, de tu nombre para crearnos fama a nosotros. Si nos hemos vuelto adictos a la aprobación de la gente, perdónanos. Y ayúdanos a entender lo que está escrito en tu palabra, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que la razón de nuestra vida es darte gloria a ti en todo lo que hagamos. Que nuestra vida familiar, Señor, sea, Padre, un puente de bendición para otros, que nuestro empleo, con nuestro oficio, que nuestros dones, desde el más sencillo y simple, Padre, pueda darte gloria y serte útil. Gracias porque todos somos útiles, Señor. Y aquí el único que importa eres tú, Jesús. Te damos toda la gloria y por favor ayúdanos a conectarnos y ayúdanos a aprender a ministrarnos unos a otros para poder tener un mayor alcance como iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, ha sido Nicolás Galeano, pastor asociado en la Iglesia Bolivariana de Chía. Muchas gracias, Nicolás. Esta no sea la única vez que nos acompañes en este espacio. Para las personas que pronto requieren más información, que nos escuchan por la radio, pues comuníquese con nosotros y nosotros nos pondremos en contacto con Nicolás. Nuevamente, gracias, Nicolás. Y bueno, nos despedimos, deseando que el Señor los siga bendiciendo y comparta este mensaje. Suscríbase si no se ha suscrito y comparta este video con otros más para que también puedan aprender y ser edificados. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.